¿Alguna vez te has preguntado por qué tus planes no siempre suceden como esperabas? La vida puede parecer una serie de retrasos y desvíos, pero la palabra de Dios nos revela algo poderoso. En Jeremías 29:11 el Señor nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero siempre es perfecto. Hoy exploraremos cómo soltar el control, confiar en sus tiempos y entender que su plan para tu vida es más grande y mejor de lo que imaginas. Si sientes que estás esperando una respuesta o enfrentando incertidumbre, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir la paz que viene al confiar plenamente en el plan perfecto de Dios? Desde antes de que tomáramos nuestra primera respiración, Dios ya había diseñado cada detalle de nuestra existencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que no eres fruto del azar ni de la casualidad? La palabra de Dios nos recuerda en Jeremías 1:5: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Este versículo no solo es una declaración de amor divino, sino una revelación de que cada persona ha sido creada con un propósito único y específico. En un mundo que nos empuja a buscar validación y significado en cosas externas, esta verdad nos invita a detenernos y reflexionar. ¿Qué tan conscientes somos de que nuestras vidas son parte de un plan divino perfectamente orquestado? Al mirar hacia las Escrituras, encontramos ejemplos que nos muestran cómo el diseño de Dios se manifiesta en las vidas de aquellos que deciden confiar en Él. Pensemos en José, el hijo de Jacob, cuyo camino estuvo lleno de adversidades aparentemente injustas. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Si alguien hubiera evaluado su vida en cualquier punto de esas experiencias, podría haber concluido que su existencia carecía de sentido. Pero José nunca dejó de confiar en que Dios tenía un plan más grande para él. Y así fue. Al final, se convirtió en el gobernador de Egipto y salvó a su familia de la hambruna. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para llevar a cabo lo que hoy vemos: salvar la vida de mucha gente. Este relato nos muestra que el diseño divino no siempre es evidente en el momento, pero siempre está obrando en nuestra vida. Es normal que a veces nuestras circunstancias nos hagan cuestionar si realmente hay un propósito detrás de todo. La espera, los obstáculos y las decepciones pueden parecer inconsistencias en el plan de Dios. Sin embargo, en cada paso, Él está construyendo algo hermoso. Isaías 64:8 lo expresa de una manera poderosa: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. Esta metáfora del alfarero trabajando el barro nos recuerda que nuestra vida está en manos de un Dios que moldea pacientemente cada detalle, incluso cuando el proceso parece doloroso o confuso. El alfarero no se detiene hasta que la pieza alcanza su perfección. Y lo mismo hace Dios con nosotros. En nuestra humanidad, a menudo nos encontramos luchando por comprender el porqué de nuestras circunstancias. Nos preguntamos por qué ciertas cosas suceden o no suceden como lo deseamos. Pero el diseño divino no depende de nuestra comprensión. Proverbios 19:21 nos asegura: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Aquí radica una verdad profunda. Aunque nuestros planes pueden ser buenos a nuestros ojos, los de Dios son perfectos. Esto nos invita a un acto de humildad y rendición, a reconocer que no siempre tenemos las respuestas, pero sí podemos confiar en quien las tiene. La Biblia está llena de historias que nos animan a confiar en el diseño de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Un ejemplo poderoso es el de Esther, una joven judía que fue llevada al palacio del rey persa y se convirtió en reina en circunstancias que parecían completamente aleatorias. Sin embargo,
Cuando su pueblo enfrentó una amenaza de exterminio, ella fue utilizada por Dios para interceder y salvar a su nación. En Esther 4:14, su primo Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este? A través de esta historia, aprendemos que cada detalle de nuestra vida, incluso los que parecen insignificantes, puede formar parte de algo mucho más grande y significativo. El diseño divino también incluye nuestras fortalezas, talentos y debilidades. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué somos como somos?, sin darnos cuenta de que cada aspecto de nuestra identidad ha sido planeado con un propósito. El Salmo 139, 13, 14 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este pasaje nos recuerda que no solo hemos sido creados con amor, sino también con intención. Incluso las cosas que consideramos como limitaciones pueden ser herramientas que Dios usa para manifestar su gloria. Sin embargo, reconocer que somos parte de un plan perfecto no significa que todo será fácil. Dios nunca prometió una vida sin desafíos, pero sí prometió que caminaría con nosotros en medio de ellos. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto no significa que todo lo que enfrentamos será bueno, pero sí que Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito en nuestra vida. Hay momentos en que el plan de Dios parece desafiarnos más allá de nuestras fuerzas, pero es en esos momentos cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo lo experimentó de manera personal cuando escribió en 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos invita a confiar no en nuestra capacidad para entender o controlar las circunstancias, sino en la gracia de Dios, que es suficiente para sostenernos en cada etapa del camino. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender al reflexionar sobre el diseño divino es que no necesitamos ver el panorama completo para confiar en el Creador. A menudo, Dios nos revela solo una pieza del rompecabezas a la vez, pidiéndonos que demos un paso de fe tras otro. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de confianza es esencial para caminar en alineación con el plan de Dios, sabiendo que su visión para nuestra vida es mucho más amplia de lo que podemos imaginar. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, a menudo podemos ver cómo Dios estaba obrando, incluso en momentos que parecían caóticos o sin sentido. Un testimonio poderoso de esta realidad es la historia de Ruth, una mujer moabita que enfrentó viudez y pobreza, pero que decidió seguir a su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Lo que parecía ser un camino de dolor se convirtió en una historia de redención cuando Ruth se casó con Boaz y se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Este relato nos enseña que incluso los caminos más oscuros pueden llevar a destinos gloriosos cuando permitimos que Dios guíe nuestros pasos. Al reflexionar sobre el diseño divino, somos llamados a vivir con un espíritu de gratitud, sabiendo que cada día, cada circunstancia y cada desafío forman parte de un plan mucho más grande. Este entendimiento nos libera de la ansiedad y nos da la paz para confiar en que Dios tiene el control. Filipenses 4, 6, 7 nos exhorta: no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Recordemos que somos parte de un diseño intencional, creado por un Dios que nos conoce, nos ama y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. No importa cuán incierto o desafiante sea el camino, podemos descansar en la promesa de que Él está obrando en todo para nuestro bien y su gloria. En la vida de fe,
Pocas cosas son tan desafiantes como aprender a esperar en Dios. La espera, lejos de ser un castigo o una señal de abandono, es una herramienta que Él usa para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra confianza en su plan perfecto. A menudo nos encontramos enfrentando situaciones que parecen detenerse en el tiempo, momentos en los que oramos con fervor, pero no vemos respuestas inmediatas. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que todo tiene un propósito bajo su diseño. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre cómo la espera no es un vacío, sino un espacio sagrado donde Dios obra de maneras que no siempre comprendemos. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios usó la espera para preparar a sus hijos para grandes propósitos. Pensemos en Abraham, quien recibió la promesa de ser padre de una gran nación. A pesar de esta revelación divina, pasaron años antes de que Isaac naciera. En ese periodo de espera, Abraham tuvo que aprender a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa. En Hebreos 6:15 se nos recuerda: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Este versículo subraya una verdad espiritual profunda. Las promesas de Dios no llegan a destiempo, sino en el momento exacto que Él ha determinado, después de que nuestra fe haya sido fortalecida y nuestro corazón moldeado. La espera es un proceso transformador, pero también puede ser un terreno fértil para la duda y el desaliento. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje no solo es un consuelo, sino también una promesa de que mientras esperamos, Dios nos equipa con las fuerzas necesarias para perseverar. La imagen de las águilas alzando vuelo es un recordatorio de que, incluso en medio de la incertidumbre, Dios nos eleva por encima de nuestras circunstancias. La vida de José es otro ejemplo de cómo la espera puede parecer interminable, pero forma parte del plan divino. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José podría haber perdido la esperanza en cada etapa de su vida. Sin embargo, incluso en la oscuridad, Dios estaba preparando algo más grande. En Génesis 39:21 se nos dice: pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A través de esos años de aparente retraso, José no solo aprendió a confiar en Dios, sino que fue preparado para gobernar y salvar a una nación entera en tiempos de hambruna. Este relato nos enseña que la espera no es tiempo perdido, sino una oportunidad para que Dios nos capacite para el propósito que tiene reservado para nosotros. Uno de los aspectos más difíciles de la espera es que a menudo contradice nuestra lógica y nuestra necesidad de control. En nuestra humanidad queremos resultados inmediatos, soluciones rápidas y respuestas claras. Sin embargo, los tiempos de Dios no están limitados por nuestras expectativas. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esta verdad nos desafía a abandonar la idea de que nuestra perspectiva es suficiente para comprender el plan de Dios. En cambio, somos llamados a rendirnos a su sabiduría y confiar en que su tiempo es perfecto. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús también enseñó a sus discípulos sobre el valor de la paciencia y la espera. Cuando María y Marta enviaron un mensaje a Jesús para que acudiera a sanar a su hermano Lázaro, parecía que él se retrasaba innecesariamente.
Juan 11:6 dice: cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. A simple vista, este retraso podría interpretarse como una falta de interés o urgencia, pero en realidad Jesús tenía un propósito mayor: mostrar la gloria de Dios a través de la resurrección de Lázaro. Este milagro no solo fortaleció la fe de quienes estaban presentes, sino que también fue un recordatorio de que el tiempo de Dios siempre trae resultados más significativos que los que nosotros podemos imaginar. Mientras esperamos, es natural preguntarnos qué podemos hacer en ese periodo. La Biblia nos anima a usar ese tiempo para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. En Salmos 37:7 se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia en Él. Este versículo no sugiere una pasividad resignada, sino una actitud activa de confianza, donde aprendemos a escuchar su voz, a meditar en su palabra y a encontrar paz en su presencia. El acto de esperar con paciencia no es un abandono de nuestras esperanzas, sino una expresión de nuestra fe en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Un ejemplo poderoso de esta confianza activa lo encontramos en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana anhelaba tener un hijo, pero enfrentó años de esterilidad y burla por parte de quienes la rodeaban. En lugar de permitir que su dolor la consumiera, Ana derramó su corazón delante de Dios en oración. En 1 Samuel 1:10 se nos dice: ella con gran angustia oraba al Señor y lloraba desconsoladamente. Su espera culminó con el nacimiento de Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Esta historia nos enseña que, mientras esperamos, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la comunión con Dios. La espera también revela la verdadera condición de nuestro corazón. Nos enfrenta con nuestras ansiedades, inseguridades y temores, pero también nos da la oportunidad de entregárselos a Dios y permitir que Él los transforme. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que trasciende nuestras circunstancias es el resultado de confiar en Dios, incluso cuando su tiempo parece desafiar nuestra comprensión. A través de la espera, Dios también nos prepara para recibir sus bendiciones con gratitud y humildad. En Deuteronomio 8:2, Moisés recuerda al pueblo de Israel cómo Dios los llevó por el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer lo que había en su corazón. Aunque esa temporada de desierto parecía interminable, fue esencial para que el pueblo estuviera listo para entrar en la tierra prometida. Este principio sigue siendo cierto hoy. Dios utiliza los tiempos de espera para afinar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y alinear nuestros corazones con su voluntad. A medida que reflexionamos sobre el papel de la espera en el plan divino, somos invitados a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la espera como un obstáculo, podemos verla como un regalo. Es una oportunidad para detenernos, buscar a Dios más profundamente y crecer en nuestra fe. La espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo sagrado, donde el Señor nos prepara para lo que está por venir. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que incluso en la incertidumbre podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Cada momento de espera es una invitación a depender más profundamente de Dios y a descansar en su fidelidad. No importa cuánto tiempo tome, su plan siempre se cumplirá en el momento perfecto. En nuestra búsqueda por comprender el plan perfecto de Dios, uno de los desafíos más grandes es aprender a soltar el control.
Nos aferramos a nuestras ideas, expectativas y planes, porque tememos el vacío que podría surgir si lo soltamos. Pero este acto, lejos de ser una pérdida, es un paso de fe profundo que nos libera para experimentar la paz y la dirección de Dios. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos confronta con la realidad de que nuestras mejores ideas palidecen frente a la sabiduría divina, y que entregar el control no es resignación, sino una expresión de confianza en el Creador que ve lo que nosotros no podemos. A lo largo de la historia bíblica encontramos relatos de hombres y mujeres que enfrentaron este mismo desafío. Un ejemplo notable es Moisés, quien a pesar de sus inseguridades fue llamado por Dios para liderar a los israelitas fuera de Egipto. En Éxodo 4, 10 y 12, Moisés intenta resistirse al llamado diciendo: Señor, nunca he sido buen orador, ni antes ni ahora que me hablas, no se me da bien hablar. Pero Dios, en su sabiduría, le responde: ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Este diálogo ilustra cómo Moisés tuvo que soltar su percepción de incapacidad y confiar en que Dios supliría lo que él consideraba insuficiente. Al hacerlo, Moisés fue testigo de cómo el poder de Dios transformó lo que parecía imposible en liberación para su pueblo. Soltar el control también implica renunciar a la necesidad de entender cada detalle del camino. Abraham enfrentó esta realidad cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar desconocido. En Génesis 12:1, Dios le dice: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa ni un plan detallado, solo una promesa. Abraham tuvo que confiar completamente en la dirección divina, caminando por fe y no por vista. Hebreos 11:8 lo resume de manera poderosa. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para un lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este tipo de fe requiere soltar nuestra inclinación natural a tener el control y descansar en la seguridad de que Dios siempre cumple sus promesas. En nuestra humanidad, a menudo luchamos con la incertidumbre que surge al soltar el control. Queremos garantías, resultados visibles y confirmación inmediata. Sin embargo, las Escrituras nos invitan a confiar en el carácter inmutable de Dios. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza no es una expectativa pasiva, sino una postura activa de rendición, donde reconocemos que nuestros propios esfuerzos son limitados, pero su poder es ilimitado. El proceso de soltar el control también implica entregar nuestras cargas. En Mateo 11, 28, 30, Jesús hace una invitación conmovedora: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este llamado nos recuerda que la vida no fue diseñada para ser vivida en nuestras propias fuerzas. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, encontramos un descanso que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo hermoso de lo que significa soltar el control en medio del dolor y la incertidumbre. Durante años, Ana enfrentó la esterilidad y las burlas, pero en lugar de permitir que su angustia la consumiera, decidió llevar su carga a Dios. En 1 Samuel 1:15 ella dice: no he estado bebiendo vino ni cerveza, más bien he estado derramando mi alma delante del Señor. Al rendir sus deseos más profundos en oración, Ana encontró paz y finalmente vio el cumplimiento de su anhelo. Este relato nos enseña que soltar el control
no significa renunciar a nuestras esperanzas, sino confiar en que Dios las llevará a cabo en su tiempo perfecto. A menudo, nuestra resistencia a soltar el control proviene del miedo. Tememos que al entregar nuestras vidas a Dios, podríamos perder algo valioso. Pero Jesús nos asegura que lo que ganamos al rendirnos a Él supera cualquier cosa que podamos dejar atrás. En Lucas 9, 24, 25, Él dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Estas palabras nos confrontan con la realidad de que aferrarnos a nuestras propias agendas puede llevarnos a perder lo que realmente importa, nuestra conexión con Dios y su propósito para nosotros. En la narrativa de Job, vemos cómo la fe y la rendición se convierten en un testimonio de confianza en medio de la prueba. Job perdió todo lo que tenía, pero nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. En Job 1:21 declara: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta actitud de rendición no niega el dolor ni las preguntas, pero reafirma que Dios sigue siendo digno de nuestra confianza, incluso cuando no entendemos su propósito. La historia de Job nos enseña que soltar el control no es sinónimo de debilidad, sino de una fe que permanece firme aún en las circunstancias más difíciles. Cuando soltamos el control, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas de maneras que nunca habríamos imaginado. Pensemos en María, la madre de Jesús, quien al recibir el anuncio del ángel Gabriel, respondió con humildad y confianza: soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. Esta declaración de rendición permitió que el plan de salvación se manifestara a través de ella. María nos muestra que la verdadera fuerza se encuentra en decir sí a Dios, incluso cuando su plan desafía nuestra lógica o comodidad. A medida que reflexionamos sobre el acto de soltar el control, debemos recordar que no lo hacemos solos. Dios no nos llama a rendirnos sin antes darnos la gracia y la fortaleza para hacerlo. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que al soltar nuestras limitaciones, hacemos espacio para que el poder de Dios se manifieste plenamente en nuestra vida. La rendición no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día enfrentamos oportunidades para entregar nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones y nuestras ansiedades a Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el regalo de la rendición, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Cuando soltamos el control, no solo experimentamos paz, sino también libertad. La libertad de saber que no tenemos que tener todas las respuestas, que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios está obrando a nuestro favor. En Salmos 46:10, el Señor nos dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Esta invitación no es solo a detenernos físicamente, sino a dejar de intentar controlar lo incontrolable y descansar en su soberanía. La decisión de soltar el control puede parecer difícil, pero es el camino hacia una vida plena y abundante. En Mateo 6:33, Jesús nos llama a priorizar el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo nos recuerda que cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Al entregar nuestras vidas a Dios, descubrimos que su plan no solo es mejor, sino también más grande de lo que podríamos imaginar. Su amor, su sabiduría y su poder son suficientes para guiarnos,
sostenernos y cumplir cada promesa en su tiempo perfecto. Al soltar el control, encontramos la paz que solo Él puede dar. La vida nos confronta con desafíos que a menudo parecen no tener propósito alguno. Las pruebas pueden ser desalentadoras, incluso devastadoras, y es natural preguntarnos, ¿por qué estoy pasando por esto? Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que nada en nuestras vidas está fuera de su control y que incluso nuestras dificultades tienen un propósito mayor. Romanos 8:28 declara: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor ni la incertidumbre, pero nos recuerda que Dios puede usar las pruebas para demostrar su fidelidad y llevarnos más cerca de su propósito. Uno de los relatos más conmovedores en las Escrituras es el de José, quien enfrentó traiciones, injusticias y años de sufrimiento antes de ver el plan de Dios revelarse plenamente. En cada etapa de su vida parecía que las cosas iban de mal en peor. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado sin motivo. Sin embargo, incluso en esos momentos de oscuridad, Dios estaba trabajando en el corazón de José y preparándolo para una tarea mucho más grande. Génesis 39:21 señala: el Señor estaba con José y le mostró su misericordia, haciendo que se ganara el favor del carcelero. Este texto no solo subraya la presencia constante de Dios, sino que también muestra cómo Él transforma las circunstancias más difíciles en plataformas para manifestar su gloria. Las pruebas, aunque dolorosas, a menudo nos enseñan lecciones que no podríamos aprender de otra manera. En el caso de Job, enfrentó la pérdida de todo lo que valoraba: su familia, su salud y sus bienes. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios y dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Este acto de rendición no fue una aceptación pasiva del dolor, sino una declaración de confianza en la soberanía de Dios. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que su historia sigue siendo un testimonio de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Las pruebas también revelan el carácter y las promesas de Dios de maneras que no podríamos experimentar de otro modo. Cuando los israelitas enfrentaron el Mar Rojo, parecía que no había esperanza. Pero en ese momento de desesperación, Dios demostró su poder al abrir el mar y llevarlos a salvo al otro lado. Éxodo 14:13 recoge las palabras de Moisés al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Este evento no solo liberó a los israelitas de sus opresores, sino que también fortaleció su fe y les recordó que Dios siempre cumple sus promesas. En nuestras propias vidas, las pruebas pueden tomar muchas formas: pérdida, rechazo, incertidumbre o enfermedad. Sin embargo, cada dificultad es una oportunidad para crecer en nuestra fe y ver la mano de Dios obrando. Santiago 1, 2 o 4 nos anima: considérenlo puro gozo, hermanos míos, cuando enfrenten pruebas de toda clase, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje transforma nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, mostrándonos que Dios usa estas experiencias para moldearnos y fortalecernos. Uno de los momentos más emblemáticos de fidelidad divina se encuentra en el relato de Daniel en el foso de los leones. Daniel fue arrojado a los leones por negarse a comprometer su fe, pero Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. En Daniel 6:22, Daniel declara: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño alguno.
Este milagro no solo preservó la vida de Daniel, sino que también glorificó a Dios ante el rey y su reino. A través de esta historia, aprendemos que Dios nunca nos abandona, incluso en las situaciones más peligrosas o aterradoras. La fidelidad de Dios también se revela a través de su provisión en momentos de necesidad. Cuando Elías enfrentó hambre y sequía, Dios le proporcionó alimento por medio de cuervos y una viuda en Sarepta. En 1 Reyes 17:14, la promesa de Dios a través de Elías fue clara: la harina en la tinaja no se acabará, y el aceite en la vasija no se agotará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Este acto de provisión no solo sustentó a Elías, sino que también fortaleció la fe de la viuda y su hijo, mostrando que Dios es fiel incluso en las temporadas más difíciles. Es importante recordar que nuestras pruebas no solo tienen un impacto en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, escogieron alabar a Dios en medio de su sufrimiento. Hechos 16:25 relata: a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Su fe y alabanza, incluso en la cárcel, llevaron a la liberación milagrosa no solo de ellos, sino también de otros presos, y al arrepentimiento del carcelero y su familia. Este evento nos enseña que nuestras respuestas a las pruebas pueden ser un testimonio poderoso del amor y la fidelidad de Dios. Las pruebas también nos invitan a depender completamente de Dios y no en nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos y capacitarnos en cada momento. En medio de las pruebas, la oración se convierte en un ancla que nos conecta con Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo buscar al Padre en momentos de angustia. En el huerto de Getsemaní, justo antes de enfrentar la cruz, Jesús oró con intensidad: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta oración de rendición nos enseña a confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos por completo su plan. El testimonio más grande de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento es la cruz misma. Jesús soportó el mayor de los sacrificios, no porque fuera fácil, sino porque sabía que cumpliría el plan redentor de Dios. Hebreos 12:2 nos anima: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró que las pruebas más dolorosas pueden dar lugar a la gloria más grande. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, debemos recordar que no estamos solos. Dios camina con nosotros en cada paso del camino, transformando nuestras dificultades en testimonios de su amor y poder. Isaías 43:2 promete: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Esta promesa nos asegura que, sin importar cuán grandes sean nuestras pruebas, Dios siempre será nuestra fortaleza y refugio. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios manifestarse de maneras nuevas y profundas. Al confiar en Él, descubrimos que su gracia es suficiente, su poder es inquebrantable y su amor nunca falla. En lugar de temer nuestras pruebas, podemos abrazarlas con la certeza de que están siendo usadas para cumplir el plan perfecto de Dios en nuestra vida. En la travesía de la vida,
Uno de los mayores retos para nuestra fe es comprender el tiempo de Dios. Hay momentos en los que parece que su respuesta se demora, que sus promesas tardan en cumplirse o que la espera es interminable. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que su tiempo no solo es perfecto, sino también necesario para que su obra se cumpla de la mejor manera. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos confronta con la verdad de que aunque no siempre podamos entender los caminos de Dios, podemos confiar en que su reloj divino nunca se adelanta ni se atrasa. Un ejemplo conmovedor de esto lo encontramos en la vida de Abraham y Sara. Ellos recibieron la promesa de un hijo que daría lugar a una gran nación, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Pasaron años de incertidumbre y las circunstancias parecían contradecir lo que Dios había dicho. Incluso intentaron tomar el control, lo que llevó al nacimiento de Ismael, pero el cumplimiento de la promesa llegó en el tiempo exacto que Dios había determinado. En Génesis 21:1-2 se nos dice: visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este relato nos recuerda que el tiempo de Dios siempre está alineado con su plan, incluso cuando parece que nuestras fuerzas se han agotado. La perfección del tiempo de Dios también se refleja en la historia de Lázaro. En Juan 11, María y Marta enviaron un mensaje a Jesús informándole que su hermano estaba enfermo. Sin embargo, Jesús no acudió de inmediato, sino que esperó 2 días antes de ir. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y la situación parecía irremediable. Pero Jesús tenía un propósito mayor: mostrar la gloria de Dios de una manera que ningún otro milagro podría haber hecho. En Juan 11:40 Jesús le dice a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La resurrección de Lázaro no solo fortaleció la fe de quienes estaban presentes, sino que también demostró que el tiempo de Dios, aunque a menudo desafiante para nuestra paciencia, siempre produce resultados que van más allá de lo que podríamos imaginar. El tiempo de Dios no solo es perfecto, sino que también es formativo. A través de la espera, Él trabaja en nuestro carácter, moldeando nuestras vidas para que seamos más como Cristo. En Santiago 1:4 leemos: y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este proceso no siempre es fácil, pero es esencial para nuestra madurez espiritual. A menudo, Dios utiliza estos periodos para enseñarnos lecciones profundas sobre dependencia, fe y humildad. La historia del pueblo de Israel es un ejemplo claro de cómo el tiempo de Dios está diseñado para preparar nuestros corazones. Después de ser liberados de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Aunque este tiempo parecía un retraso, en realidad fue un periodo necesario para que el pueblo aprendiera a confiar en Dios y dejar atrás las mentalidades de esclavitud que habían adoptado en Egipto. En Deuteronomio 8:2, Moisés les dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por todo el camino en el desierto estos 40 años, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de saber lo que había en tu corazón, si cumplirías o no sus mandamientos. Este tiempo de espera no fue un castigo, sino una preparación para recibir la bendición con corazones transformados. Es natural que en nuestra humanidad nos sintamos impacientes, especialmente cuando enfrentamos desafíos o incertidumbres. Queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, que nuestras circunstancias cambien al instante. Sin embargo, Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje no solo nos anima a confiar en el tiempo de Dios,
sino que también nos asegura que en la espera, Él nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. La paciencia que se desarrolla al esperar en Dios también nos ayuda a comprender que sus planes son mucho más grandes que los nuestros. En Jeremías 29:11 leemos: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo nos da consuelo, sino que también nos desafía a confiar en que incluso cuando no vemos el panorama completo, Dios está trabajando para nuestro bien. El tiempo de Dios también nos llama a una postura de confianza activa. En lugar de preocuparnos por lo que no entendemos, somos invitados a descansar en su fidelidad y a continuar caminando en obediencia. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Noé. Dios le ordenó construir un arca en un momento en el que no había señales de lluvia, y Noé obedeció sin saber cuánto tiempo tendría que esperar para ver el propósito de esa instrucción. En Hebreos 11:7 se nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Esta fe activa en el tiempo de Dios es una muestra de cómo debemos vivir, confiando en que Él está orquestando cada detalle. Otro aspecto del tiempo de Dios es que siempre es perfecto para cumplir su propósito redentor. La llegada de Jesús al mundo es el mayor testimonio de esto. En Gálatas 4:4-5 se nos dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. La encarnación de Cristo no ocurrió ni un momento antes ni después de lo planeado. Su venida marcó el cumplimiento exacto de las promesas de Dios y abrió el camino para nuestra salvación. El tiempo de Dios también nos enseña a rendir nuestras expectativas y a confiar en su sabiduría. María y José enfrentaron incertidumbre cuando el nacimiento de Jesús los obligó a huir a Egipto para proteger al niño. Aunque esto no formaba parte de sus planes, obedecieron y siguieron la guía divina. En Mateo 2:13, el ángel les dice: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Su disposición a someterse al tiempo y al plan de Dios resultó en la protección del Salvador del mundo. A medida que reflexionamos sobre el tiempo de Dios, somos desafiados a confiar en que Él no solo está trabajando en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Cada retraso aparente, cada momento de espera, está entretejido en un diseño mucho más grande que glorifica a Dios y revela su amor por la humanidad. En Efesios 3:20-21, Pablo escribe: a aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Este pasaje nos recuerda que el tiempo de Dios siempre está alineado con su propósito eterno y que su obra en nosotros es parte de algo infinitamente más grande. Confiar en el tiempo de Dios no es fácil, pero es un acto de fe que nos lleva a experimentar su paz y a ser testigos de su fidelidad. Cuando aprendemos a descansar en su plan perfecto, descubrimos que su tiempo no solo es mejor que el nuestro, sino que también es la clave para vivir una vida llena de propósito y significado. Confiar en la fidelidad de Dios es más que una decisión momentánea. Es una manera de vivir que se ancla en la certeza de que Él siempre cumple lo que promete. La Biblia está repleta de recordatorios de que su carácter es inmutable, su amor es eterno y sus planes son para nuestro bien. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo es una promesa de cuidado, sino una invitación a caminar en fe, sabiendo que Dios
está trabajando a nuestro favor en todo momento. La historia de David es un testimonio vivo de cómo la confianza en Dios abre puertas hacia un futuro lleno de esperanza. David fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor. Sin embargo, pasó años enfrentando pruebas antes de ocupar el trono. Durante ese tiempo, tuvo que huir de Saúl, soportar traiciones y vivir en incertidumbre. A pesar de las circunstancias, nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa. En Salmos 27, 13, 14, David escribe: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Estas palabras no solo reflejan la fe de David, sino que también nos enseñan a mantenernos firmes en nuestra confianza, incluso cuando no entendemos el proceso. Confiar en Dios también significa reconocer que nuestra visión es limitada y que solo Él conoce el panorama completo. Isaías 46:10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Este versículo nos recuerda que Dios no solo ve el principio y el fin de nuestras vidas, sino que orquesta cada detalle para cumplir su voluntad. Esto nos invita a descansar en su sabiduría y a dejar de lado nuestras propias agendas. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que confiaron en la fidelidad de Dios y vieron cómo su plan se cumplía de maneras sorprendentes. Ruth, una mujer moabita que perdió a su esposo y enfrentó un futuro incierto, eligió confiar en el Dios de Israel y acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén. En medio de su aparente desesperanza, Dios la guió hacia Booz, quien no solo se convirtió en su esposo, sino que también la incluyó en la línea genealógica de Jesús. En Ruth 2:12, Booz le dice: que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Este relato nos enseña que incluso en nuestras temporadas más inciertas, Dios está obrando para cumplir su propósito. La fidelidad de Dios también se manifiesta en su provisión. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, Dios les proveyó maná cada día, asegurándose de que nunca les faltara alimento. Éxodo 16:35 relata: los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitable. Lo comieron hasta que llegaron a la frontera de Canaán. Este milagro diario no solo satisfacía sus necesidades físicas, sino que también les recordaba que podían confiar en Dios para suplir lo necesario incluso en el desierto. Confiar en Dios no significa que nuestras circunstancias siempre serán fáciles, pero sí garantiza que su presencia estará con nosotros en cada paso del camino. Isaías 41:10 promete: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo nos asegura que en los momentos de mayor debilidad o incertidumbre podemos encontrar fuerza y seguridad en la fidelidad de Dios. La historia de la viuda de Sarepta es otro recordatorio poderoso de cómo confiar en Dios produce esperanza y provisión. En medio de una sequía y escasez, esta mujer enfrentaba la realidad de preparar su última comida para ella y su hijo antes de morir. Sin embargo, cuando el profeta Elías le pidió que confiara y usara los pocos recursos que tenía para preparar un pan para él primero, ella obedeció. En 1 Reyes 17, 14, 16, la promesa de Dios se cumplió. La harina en la tinaja no se acabará y el aceite en la vasija no se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Este acto de fe no solo salvó su vida y la de su hijo, sino que también demostró que Dios honra la confianza de aquellos que dependen de Él. A veces, confiar en Dios significa esperar sin tener todas las respuestas. María, la madre de Jesús,
vivió esto cuando aceptó el llamado divino de ser la portadora del Mesías. Su respuesta en Lucas 1:38 es un modelo de confianza. Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Aunque no entendía completamente lo que implicaría ese llamado, confió en la fidelidad de Dios para guiarla y sostenerla en cada paso del camino. La confianza en Dios nos invita a vivir con esperanza, incluso cuando nuestras circunstancias no parecen cambiar de inmediato. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Este pasaje nos invita a mirar cada día como una oportunidad para experimentar la gracia y la bondad de Dios, independientemente de lo que enfrentemos. Pablo, en sus cartas, nos anima a mantener nuestra confianza en Dios, incluso en las pruebas más difíciles. En Filipenses 4:6-7 escribe: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es producto de las circunstancias, sino de una confianza profunda en la fidelidad de Dios, quien guarda nuestros corazones y mentes. A medida que enfrentamos desafíos en nuestra vida, es esencial recordar que Dios no solo es fiel, sino que su plan para nosotros está lleno de esperanza y propósito. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Este llamado nos invita a aferrarnos a las promesas de Dios, sabiendo que Él no falla y que su palabra siempre se cumple. Confiar en Dios no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Nos invita a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y a descansar en su poder. En Salmos 46:10 el Señor nos dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Este versículo no es solo una invitación a detenernos, sino también a rendir nuestras preocupaciones y temores, reconociendo que Dios está en control. A medida que vivimos confiando en la fidelidad de Dios, experimentamos una paz que trasciende nuestras circunstancias y un gozo que no depende de lo que enfrentemos. Su plan, lleno de amor y propósito, nos asegura que podemos mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que su fidelidad nunca nos fallará. A medida que reflexionamos sobre todo lo que hemos explorado, queda claro que confiar en el plan perfecto de Dios es una invitación constante a rendirnos a su sabiduría y caminar en fe. Cada paso, cada circunstancia y cada desafío forman parte de una obra maestra divina que Él está entretejiendo en nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no es solo una promesa, sino un llamado a mirar nuestras vidas desde la perspectiva del Creador, quien ve el principio y el final, y cuyo amor nunca falla. Hemos visto cómo Dios no deja nada al azar. Desde el diseño de nuestra identidad hasta las pruebas que enfrentamos, todo está alineado con un propósito mayor. Su plan no solo busca moldearnos, sino también glorificar su nombre y traer bendición a través de nuestras vidas. En la historia de José, vimos cómo incluso los momentos más oscuros fueron utilizados para preparar algo mucho más grande. Génesis 50:20 captura esta verdad de manera poderosa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para llevar a cabo lo que hoy vemos: salvar la vida de mucha gente. Esta perspectiva nos invita a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo entendemos. El tiempo de Dios, aunque a menudo desafía nuestra paciencia, es perfecto en cada detalle.
En los momentos de espera, Dios no solo nos prepara, sino que también nos muestra su fidelidad. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la historia de Abraham y Sara, aprendimos que la espera puede parecer larga, pero siempre culmina en el cumplimiento de la promesa divina. Esta verdad nos invita a soltar nuestras expectativas humanas y a descansar en la certeza de que el tiempo de Dios nunca se equivoca. La rendición es otro aspecto esencial de confiar en el plan perfecto de Dios. Soltar el control no significa abandonar nuestros sueños o metas, sino colocarlos en manos del único que puede llevarlos a un buen término. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La historia de Moisés nos mostró cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades cuando decidimos rendirnos a su llamado. Cada paso de obediencia es un acto de fe que nos acerca más a su propósito. También hemos visto cómo las pruebas no son obstáculos, sino herramientas que Dios utiliza para fortalecernos y glorificarse a través de nuestras vidas. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La historia de Job nos recordó que aunque no siempre comprendamos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está presente en cada momento, trabajando para nuestro bien y su gloria. Estas experiencias nos invitan a depender completamente de Él, sabiendo que su gracia es suficiente para sostenernos. Confiar en la fidelidad de Dios nos lleva a una vida llena de esperanza. No importa cuán inciertas sean nuestras circunstancias, sabemos que su amor es inquebrantable y sus promesas son seguras. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta confianza nos da la paz para enfrentar cualquier situación y el valor para seguir adelante, sabiendo que nuestro futuro está en manos de un Dios que nunca falla. La invitación final es clara: soltemos nuestras cargas, entreguemos nuestros temores y caminemos en fe, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Mateo 11:28-30 Jesús nos llama: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso no es la ausencia de desafíos, sino la certeza de que no caminamos solos y de que Dios está a nuestro lado en cada paso del camino. A medida que avanzamos, recordemos que confiar en Dios no es solo un acto único, sino un estilo de vida. Es un compromiso diario de buscar su dirección, escuchar su voz y seguir su guía, incluso cuando el camino no es claro. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el fruto de una vida completamente rendida a Él. Dios tiene un plan perfecto para ti. No importa cómo luzca tu vida ahora, no importa cuántas preguntas tengas o cuántos desafíos enfrentes, su propósito sigue vigente. Jeremías 1:5 nos asegura: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Estas palabras son un recordatorio de que tu vida tiene un propósito único, diseñado por un Dios que te ama profundamente y que está obrando en cada detalle para llevarte a la plenitud de su plan. ¿Estás listo para soltar el control, abrazar su tiempo perfecto y confiar en su fidelidad? Si lo haces, descubrirás una vida llena de paz, propósito y esperanza. No porque todo sea fácil,
sino porque caminarás con la certeza de que el Dios del universo está contigo, guiándote y cumpliendo su obra perfecta en ti.